Jefferson y yo, Leonardo. Bueno, para empezar debemos definir como una hipertensión secundaria a aquella presión arterial alta, pero que es debida o provocada por otra afección médica. Existen diversas causas para esta hipertensión secundaria y entre las más comunes tenemos 14. Yo les voy a exponer de las 7 primeras y vamos a empezar con la nefropatía diabética. Esta es una complicación vinculada con la diabetes. La nefropatía diabética ocurre en el 20 al 40% de los pacientes, tanto de diabetes tipo 1 o tipo 2. El 100% de estos pacientes con afectación renal es hipertenso. Esta hipertensión se debe controlar con nefroprotectores que deben bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, para entender cómo funciona esta fisiopatología de la nefropatía diabética, tenemos que la afección renal va a ser progresiva y reversible, el incremento de la presión arterial y la presencia de microalbuminuria van a dar las pautas diagnósticas para esto. Entonces, nosotros tenemos que del sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a producir angiotensina 2 y esto va a producir a su vez estrés oxidativo con inflamación, con glomerulosclerosis, que quiere decir que las arterias renales van a esclerosarse y van a reducir el flujo sanguíneo. Va a aumentar la presión intraglomerular y todo esto va a reducir las nefronas funcionantes y por lo tanto van a producir nefropatía. Pero para explicar un poco mejor cómo funciona la fisiopatología de la nefropatía diabética, tenemos que el paciente diabético va a tener niveles elevados de glucosa en sangre, por lo tanto va a haber una hiperglucemia. Y la hiperglucemia va a producir diversos cambios en el individuo. El primero que tenemos es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a producir, las células van a producir radicales libres de oxígeno, como ya sabemos, el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido. Entonces, al producirse de más, el cuerpo con sus antioxidantes naturales no los va a poder regular y por lo tanto va a haber un proceso de apoptosis o muerte celular. Los productos avanzados de la glicosilación, esto quiere decir que al haber más glucosa en sangre, estas se van a unir a proteínas, lo que van a formar diversas partículas denominadas GAR. Y estas partículas, son proteínas denominadas AGES. Por lo tanto, estas partículas se van a unir a unos receptores llamados RAGE en las células renales principalmente, que pueden ser los podocitos o el endotelio, el músculo liso, y esta unión a estos receptores RAGE va a producir mayor liberación de radicales de oxígeno, la activación del factor nuclear de capa beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la IL-1 y IL-6, y diversos factores de crecimiento, como ya vamos a ver posteriormente. En la vía de los polioles se va a activar una enzima que es la aldasa reductasa. La aldasa reductasa se une en poca cantidad a la glucosa y forma sorbitol, ¿ya? Pero al haber mucha va a formar mucho sorbitol y el sorbitol intracelular va a aumentar la presión osmótica. Por lo tanto, va a haber un daño celular por el aumento de presión osmótica. Y esto a su vez, el sorbitol va a activar la proteína quinasa C, y la proteína quinasa C es una proteína que regula varias funciones vasculares, como la contractilidad, el flujo sanguíneo, la proliferación celular y la permeabilidad vascular. Por lo tanto, esta va a ser exacerbada por la vía de los poliones. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también va a estar afectado. Entonces, al producir más renina, más angiotensina, va a elevarse la presión arterial. Y este sistema de renina-angiotensina-aldosterona va a ser también influido por los otros factores. La inflamación, bueno, al haber una inflamación por el exceso de hiperglucemia, se van a activar las células inmunes y estas también con sus citoquinas van a producir aún más esta nefropatía diabética. También tenemos el factor de susceptibilidad genética y los factores de crecimiento van a incentivar principalmente lo que es la fibrosis renal y por lo tanto el riñón va a cada vez va a disminuir el filtrado glomerular, por lo tanto va a aumentar el volumen
el volumen plasmático total y por lo tanto se va a generar una nefropatía diabética. Entonces, para estos pacientes se debe lograr una presión arterial menor a 130 sístoles sobre 80 diástoles milímetros de mercurio. Y bueno, para detectar esta nefropatía diabética, la microalbuminuria es una de las mejores manifestaciones. Dentro de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tenemos los IECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina, para controlar esta cascada, porque se sabe que aparte de todos estos problemas que nos da este sistema, la angiotensina también interviene en el crecimiento cardíaco y daña a nivel vascular. Por lo tanto, se deben usar fármacos nefroprotectores, como los antes mencionados. Se pueden usar uno en primera instancia y hasta dos, como IECA más ARA2, si la presión arterial no se corrige. Bueno, continuando, tenemos otra causa de la hipertensión secundaria, la enfermedad renal poliquística. Esta es una enfermedad genética, puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva, entonces hay mucha información de esta enfermedad y las lesiones empiezan en el parénquima renal. Estas lesiones empiezan con la mutación de la policistina 1 y 2. Esta es para fibrosar y van a alterar el flujo de calcio. Entonces, al alterar el flujo de calcio, o también puede ser por la detección de los cilios tubulares, entonces esto va a alterar el crecimiento del epitelio tubular. Y al alterar este crecimiento va a haber una proliferación celular, una secreción de líquido y una matriz extracelular anómala. Y todos estos tres factores van a formar el quiste. Y este quiste va a producir una inflamación o fibrosis. Como ya vimos en el caso anterior, la fibrosis también interviene en la presencia de hipertensión y va a haber un daño glomerular vascular. Entonces, para diagnosticar este tipo de enfermedad renal, tenemos algunos criterios aquí. Por ejemplo, pacientes con el riesgo de la mutación de la policistina 1, tenemos que debe tener menos de 30 años y estos van a ser al menos dos quistes unilaterales o bilaterales, entre 30 y 50 años al menos dos quistes en cada riñón. Y aquí vemos la sensibilidad de los criterios diagnósticos. Y más de 60 años debe tener cuatro quistes en cada riñón. Bueno, y aquí tengo un cuadro comparativo de la nefropatía poliquística autosómica dominante y autosómica recesiva. Y tenemos que en las características clínicas de la autosómica dominante hay presencia de hematuria, dolor en el flanco, infecciones recurrentes de las vías urinarias, litiasis renal e hipertensión. Esta hipertensión se da por el daño glomerular que va a existir por el quiste y como ya vimos, se se ve afectado toda la línea de la angiotensina aldosterona. El tratamiento de esta hipertensión es fundamentalmente medicamentoso, pero también puede existir la cirugía para extirpar los quistes. Bien, otra de las enfermedades que dan hipertensión secundaria es la enfermedad glomerular. Existen muchas enfermedades glomerulares, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis postestreptocócica, existen muchas, pero en sí la definición de la enfermedad glomerular es la inflamación de los pequeños filtros de los riñones llamados glomérulos, como los podemos ver aquí, que la nefrona está conectada por los capilares, entonces este es el glomérulo. Esta es una causa importante de insuficiencia renal crónica. ¿Y cómo afecta esto? Entonces, nosotros tenemos la enfermedad renal primaria, la enfermedad glomerular puede ser primaria o secundaria, y esto va a aumentar va a afectar a la hipertensión por la arterionefroesclerosis. Por lo tanto, las arterias eferentes del riñón van a estar contraídas y va a haber menos filtración glomerular. Va a existir una isquemia glomerular por esta inflamación y por lo tanto una esclerosis glomerular, como ya les dije, y va a existir pérdida de nefronas. Por otro lado, si existe una hipertensión glomerular, va a existir hipertrofia glomerular y al haber pérdida de nefronas, la nefrona debe adaptarse.
y eso también va a contribuir a la hipertensión glomerular con esa adaptación anómala. Y todo esto va a contribuir a la insuficiencia renal crónica. Entonces, entre los síntomas y signos que tenemos de esta enfermedad es la orina color rosada, debido a la presencia de glóbulos rojos, entonces la hematuria sería un criterio diagnóstico. Va a existir orina con espuma por exceso de proteínas, ya que se encuentra elevada la presión glomerular, una presión arterial alta, una retención de líquidos con edema, y va a existir hinchazón, notoria en la cara, en las manos, los pies y el abdomen. Entonces el tratamiento se basa, como estas enfermedades normalmente tienen un factor genético bastante importante, el tratamiento va a ser la dieta, disminuir las comidas altas en sal, disminuir las comidas que predispongan al riñón a trabajar más. Vamos a tratar la hipertensión arterial, tanto con fármacos, como ya les explicaron los grupos anteriores, que protejan al riñón, preferentemente los IECAS y los ARA2. Vamos a tener un control constante de la proteinuria, y también vamos a inhibir el sistema renina-angiotensina, porque este sistema es bastante dañino en este tipo de pacientes. Va a haber un tratamiento para la hiperlipidemia. Si existe una hiperlipidemia bastante alta, pues vamos a controlarla con medicamentos tipo estatinas. El tratamiento del edema se puede también tratar a la vez que se trata la hipertensión. Complicaciones tromboembólicas, en algunos pacientes existen ciertas complicaciones en la coagulación, entonces vamos a tratar de monitorear esto. El tratamiento del síndrome nefrítico, el tratamiento de insuficiencia renal crónica y el tratamiento de la hematuria. Bien, otra de las causas bastante comunes de hipertensión secundaria es la hipertensión renovascular. Y esta hipertensión renovascular es debido al aumento de la presión arterial, fisiológicamente vinculada a la reducción del flujo sanguíneo efectivo renal por enfermedad estenótica. Por lo tanto, las arterias renales van a estar estenosadas y van a contribuir al desarrollo de esta patología. Entonces, en esta patología vamos a encontrar un edema pulmonar agudo, y el mecanismo fisiopatológico del desarrollo de este edema está en este gráfico. Entonces tenemos a los riñones que van a retener sodio y agua, pero por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces la aldosterona va a retener sodio y agua. Esto a su vez va a aumentar la presión arterial, y esto va a aumentar la carga en el corazón, y a la larga va a producir insuficiencia cardíaca. La activación del sistema nervioso simpático va a ser por los riñones, ya que producen ciertas catecolaminas como la norepinefrina, epinefrina, y esto va a dar un lugar a la vasoconstricción, que a su vez va a aumentar la presión arterial. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también va a producir cambios en lo que es en la contracción de los alveolos, broncodilatación por parte del sistema nervioso simpático, y esto va a alterar la permeabilidad alveolar capilar, y todo esto va a producir el edema pulmonar agudo. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos una hipertensión arterial diagnosticada en edades extremas, por lo tanto las edades extremas van a ser menores de 30 años o mayores de 60 años. Una hipertensión arterial previamente estable, pero que va a alzar con alza de la presión arterial pese a la terapia farmacológica. Por lo tanto, va a haber una resistencia farmacológica, se puede sospechar de una hipertensión renovascular. Desarrollo de emergencia hipertensiva, hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica, hipertensión arterial en presencia de enfermedad arteriosclerótica, y en estas ya vamos a hablar del aneurisma aórtico renal, de la coartación aórtica, perdón, de la enfermedad coronaria, estenosis carotidia. Va a haber una alza significativa de la creatinina plasmática mayor a 0.5, hipertensión resistente al tratamiento. Entonces, esta hipertensión se puede tratar tanto farmacológicamente como quirúrgicamente. El tratamiento por cirugía requiere la corrección de esta estenosis de la arteria renal. Bien, dentro de estas causas secundarias para la hipertensión secundaria, causas primarias para la hipertensión secundaria, tenemos el síndrome de Cushing y el aldosteronismo. Primero empecemos con el síndrome de Cushing.
Esta es una enfermedad genética y bastante, bueno, es una enfermedad genética frecuente y en las que se desarrolla de forma progresiva lesiones quísticas que reemplazan el parénquima renal. Esto afecta, esta hipertensión secundaria afecta a más del 80% de los pacientes con síndrome de Cushing y es difícil de tratar. El síndrome de Cushing se debe a una secreción excesiva endógena o la administración exógena de glucocorticoides por parte de la médula suprarrenal. Entonces, en, en, esta, en esta imagen tenemos una foto para explicar mejor esta fisiopatología. Bien, y el aldosteronismo tiene una presentación clásica que se compone de tres puntos: la hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Muy bien, entonces, para hablar primero de la fisiología, vamos a ponernos en situación de que va a existir una menor presión por perfusión renal y una menor carga filtrada de sodio. Esto va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí tenemos la vía de la producción de la angiotensina. Entonces empezamos con el angiotensinógeno que por la renina secretada de las células yuxtaglomerulares va a producir angiotensina 1, perdón, y gracias a la enzima convertidora de angiotensina de los pulmones va a pasar a la angiotensina 2 y esta a su vez va a maximizar la síntesis de aldosterona y la aldosterona va a participar en la reabsorción de sodio, cloro y agua. Y va a aumentar la excreción de sodio, de potasio y de hidrógeno. Entonces, la angiotensina también funciona como vasoconstrictor, como secreción de aldosterona y aumenta el tono simpático. Eso quiere decir que aumenta la contracción del músculo liso, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Bien, en este cuadro tenemos una hipertensión arterial que tiene su origen endocrinológico. Entonces tenemos en la médula suprarrenal, tenemos los mineralocorticoides. Si están alterados, elevados, va a producir aldosteronismo primario. Va a haber exceso de las hormonas secretadas por esta parte de las suprarrenales y va a haber un exceso aparente de mineralocorticoides. Si es en la región glucocorticoidea, va a existir el síndrome de Cushing. Entonces, si son mineralocorticoides, va a haber aldosteronismo primario, y si son glucocorticoides, va a haber síndrome de Cushing. Ya en la médula suprarrenal se va a formar un tumor neoplásico que se conoce como feocromocitoma. Entonces, esto ya les hablaré más adelante. Y de las extras suprarrenales vamos a ver también el hipotiroidismo y estas que son también causas de la, de la hipertensión secundaria. En el tratamiento tenemos la espironolactona, que ha demostrado unos beneficios altos en el tratamiento del aldosteronismo, y también el quirúrgico, que puede consistir en extirpar los tumores que están causando esta hipersecreción de la hormona. También podemos darnos cuenta si estamos tratando bien al paciente, porque puede existir un síndrome de Cushing secundario a una administración excesiva de glucocorticoides exógenos. Entonces debemos controlar bien el tratamiento de estos pacientes para que no sea por causa iatrogénica. Bien, esta es una imagen que nos va a explicar un poco cómo funciona la hipocalemia en el aldosteronismo. Entonces, nosotros tenemos que la aldosterona, al ser producida en exceso, va a aumentar la secreción de potasio. Entonces, esta secreción aumentada va a significar una pérdida de potasio y va a haber hipocalemia. Y esta hipocalemia, a su vez, va a estimular la ATPasa de hidrógeno potasio y la acidosis intracelular. Por lo tanto, va a secretar hidrógeno para que esta homeostasis alcance en la célula. Y este hidrógeno secretado va a existir como pérdida y a su vez va a contribuir a la alcalosis metabólica, que va a estimular la ATPasa de sodio-potasio. Y este ciclo se repite. Entonces podemos ver que el aldosteronismo va a presentar, como ya les dije, una hipocalemia y una alcalosis metabólica. Bien, bueno, ahora vamos a hablar sobre el feocromocitoma.
para empezar, esta es una neoplasia neuroendocrina de las células cromafin. Aquí están señaladas de las células cromafin. Entonces nosotros, para entender un poquito esto, tenemos las catecolaminas adrenales van a ser muy importantes en el feocromocitoma. Las catecolaminas, vamos a ver primero la síntesis y luego vamos a ver cómo se secretan en el espacio neuronal. Bien, entonces estas neoplasias neuroendocrinas de células cromafines eh, biosintetizan, almacenan, metabolizan y secretan concentraciones elevadas de catecolaminas. Por lo tanto, va a haber una hipersecreción. Bueno, la triada sintomática del feocromocitoma va a ser una cefalea, diaforesis y palpitaciones. Y esto tiene una sensibilidad del 90% y especificidad del 98%. Bueno, primero para empezar con la biosíntesis de las catecolaminas, tenemos que esta síntesis se va a empezar con la tirosina. Y la tirosina va a sufrir una hidroxilación y se va a formar la dihidroxifentilamina, la L-dopa. Y la L-dopa va a sufrir una descarboxilación y va a formar dopamina. Y esta dopamina, cuando se hidroxila, va a formar la norepinefrina y la norepinefrina, cuando se metila, va a formar epinefrina. Entonces, las catecolaminas que nos interesan son la norepinefrina y la epinefrina, que van a estar almacenadas en las terminaciones axonales del sistema nervioso simpático. Entonces, nosotros aquí tenemos en este gráfico una médula espinal que va a tener unos ganglios, los ganglios, entonces vamos a tener aquí un ganglio simpático, y al final de las terminaciones nerviosas va a existir la conexión de las terminaciones axonales con, por ejemplo, los órganos, como podría ser un vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, estas células cromafines van a ser, vienen embriológicamente derivadas de la cresta neural y, bueno, van a secretar una cantidad excesiva de epinefrina y norepinefrina en estas terminaciones, lo que va a aumentar la actividad simpática. Y esto quiere decir que va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Tenemos que los tumores secretan norepinefrina, se asocian con hipertensión sostenida por esta desregulación. Bueno, y aquí tenemos algunos de los exámenes y estudios bioquímicos que podemos hacer para el diagnóstico de este feocromocitoma. Entonces tenemos metanefrinas libres, catecolaminas, orina, las metanefrinas fraccionadas, las catecolaminas también, según su sensibilidad, ya sea hereditario o esporádico, el feocromocitoma tiene también su origen en factores genéticos. Entonces tenemos que la mejor prueba que podemos pedir son las metanefrinas libres, porque tienen una sensibilidad muy alta para detectar este tipo de tumores. Bueno, para explicar un poco de la fisiopatología de este feocromocitoma, vamos a tener primero una hipertensión arterial sostenida en personas que sean menores de 30 años, porque el feocromocitoma se sospecha que la hipertensión sea de feocromocitoma si el paciente es joven. Eso es un punto importante. Y debe también tener una genética para feocromocitoma, por lo tanto se le puede pedir un estudio genético. Luego hacemos el examen de metanefrinas libres, como les dije, que es uno de los exámenes más sensibles. Y en base a esto podemos descartar el feocromocitoma o podemos pedir, si está en los límites de esta prueba, podemos pedir una prueba de clonidina y con esta se puede descartar o confirmar el feocromocitoma. Una vez que hemos confirmado el feocromocitoma, debemos realizar técnicas de imagen como la tomografía axial o imágenes de resonancia magnética y saber dónde están ubicados los feocromocitomas. Una vez que hemos localizado los feocromocitomas, vamos a observar una masa y según esa masa la vamos a medir en su funcionalidad, ya sea positiva, con un feocromocitoma confirmado o negativa. El feocromocitoma confirmado requiere un tratamiento médico y este es un tratamiento quirúrgico. Y como secuela se debe tener en cuenta que requiere un seguimiento indefinido. En cambio, si es negativo, se puede hacer un escáner, un osteoscan,
Y si sale negativo, pues una muestra venosa de metanefrinas libres, pero si sale positivo, igualmente el tratamiento quirúrgico es lo mejor que se puede hacer en este tipo de pacientes. Bueno, a continuación mi compañero va a hablar sobre el hipertiroidismo. Ya, pásale, por favor. Ya, en cuanto a las entidades endocrinológicas que también pueden causar hipertensión secundaria, tenemos al hipertiroidismo, después hablaré del hipotiroidismo y también del hiperparatiroidismo. Por una parte, el hipertiroidismo, como vemos, hay una gran cantidad de hormona tiroidea, T3, T4, que pueden provocar un cuadro excesivo denominado tirotoxicosis. En cuanto a su etiología, se sabe que las causas más comunes para que se dé hipertiroidismo se encuentran la enfermedad de Graves, el bocio multinodular y también el adenoma tóxico. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, se puede encontrar una pérdida de peso, a pesar de que las demandas energéticas aumentan. También se encuentra un aspecto importante que es la debilidad muscular, la intolerancia al calor y sobre todo también la hiperhidrosis. En cuanto al diagnóstico, la prueba de la TSH es la prueba estándar de primera línea, que es más sensible y específica para detectar este tipo de patología. En cuanto a los resultados, pues se mostrarán niveles bajos de la hormona TSH y niveles altos de T3 y T4, mientras que en un subtipo de hipertiroidismo, el hipertiroidismo subclínico, los niveles de TSH igual estarán bajos, pero tanto T3 y T4 suelen estar con niveles normales en el suelo. Pásala. Ya. En esta imagen podemos observar una ecografía Doppler a color y de corte transversal de una glándula tiroides. Especialmente este es un caso de enfermedad de Graves, donde se puede ver un agrandamiento bien difuso de dicha glándula y con una vascularidad notablemente aumentada. Pásale. Pues bien, ¿cuál es su relación con la hipertensión arterial? Pues por una parte, en el hipertiroidismo, la resistencia vascular sistémica va a disminuir debido a que la T3 libre va a dilatar las arteriolas de la circulación periférica, lo que va a dar como resultado una caída del llenado arterial efectivo y por tanto una estimulación secundaria del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También los pacientes van a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la amplitud del pulso y también un aumento del gasto cardíaco, hasta un 300% se ha descrito. También se ven afectados otros factores hormonales como los niveles del péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral, la endotelina 1 y entre otros polipéptidos vasodilatadores que se encuentran ya sean elevados o normales en este estado. También se suele estimular la secreción de eritropoyetina, lo cual también, debido a este efecto de la tiroxina sobre el músculo liso vascular y la acción genómica dirigida a los canales iónicos de membrana de las células, eh, esto va a provocar una depresión de los mediadores vasodilatadores. Pásale. Ya, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de las manifestaciones cardiovasculares secundarias al hipertiroidismo siempre deben ir de la par con el tratamiento del hipertiroidismo. Es por tanto que las opciones de tratamiento se basan en la causa y pueden incluir el manejo farmacológico con beta bloqueantes o medicación antitiroidea, la administración o la terapia con yodo radioactivo y también por última instancia la cirugía.
El tratamiento recomendado suele ser bloquear los efectos cardiovasculares con betabloqueantes. Si existe contraindicación, se pueden utilizar otras opciones como son los IECA o los bloqueantes de los canales de calcio. También se pueden utilizar antitiroideos, como pueden ver los dos ejemplos, como el propiltio, uracilo y el metimazol. En cuanto al tratamiento con radiación ionizante, con yodo radioactivo, perdón, debe considerarse en los ancianos, en aquellos con comorbilidades importantes, en aquellos también que está contraindicado la cirugía, o en aquellos que tienen radiación previa en cuello y óseos pequeños. Suele estar contraindicado sobre todo en el embarazo, esta terapia. Y por otra parte, en cuanto a las desventajas, en cuanto a la cirugía, las ventajas de esta permiten que las tasas de curación sean casi del 100%. También nos sirve para identificar posibles cánceres y un rápido logro de los estados eutiroideos, que significa una función normal de dicha glándula. Pero dentro de las desventajas que conlleva la cirugía se encuentran los riesgos tanto peri y postoperatorios, que pueden incluir lo que es la hemorragia, la hipocalcemia, lesiones del nervio laríngeo y posible necesidad de reemplazo de hormonas tiroideas de por vida. Y es por tanto que los pacientes que deseen evitar estos riesgos saben optar por la terapia con yodo radioactivo y necesitan medicamentos a largo plazo. Cámbiale. Ya, en cuanto a la otra manifestación que encontramos desde el hipotiroidismo, pásale. Pues bien, en el hipotiroidismo se encuentra alrededor de el 1% de los casos de hipertensión diastólica en la población general. La causa más común se han descrito que es la tiroiditis de Hashimoto. Otras causas también pueden incluir tratamientos del hipertiroidismo, cirugía de tiroides, la radiación, medicación, el hipotiroidismo congénito, trastornos pituitarios, el embarazo y el déficit de yodo, que actualmente se encuentra dentro de la clasificación de raros. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues se encuentran el letargo, intolerancia al frío, edema periorbitario, el estreñimiento, macroglosia y sobre todo también la bradicardia como manifestación cardiovascular. Pásale. Ya. En cuanto a su diagnóstico, pues el criterio de valoración terapéutico más fiable suele ser medir igual los valores de la hormona estimulante de la tiroides o TSH en suero. Los pacientes hipotiroideos con niveles de TSH al menos de 10 microunidades por litro y en combinación con niveles reducidos de T4 libre y T3 libre circulantes son candidatos o son elegidos para el tratamiento con levotiroxina. Y también los pacientes deben ser evaluados periódicamente a intervalos de 4 a 8 semanas después del inicio o el cambio de terapia. Y en cuanto al tratamiento, como ya lo mencioné, la monoterapia y en este caso el fármaco de elección es la levotiroxina en formulación sólida. Se puede administrar con el estómago vacío. Pásale. Y en cuanto a su relación y cómo el hipotiroidismo afecta directamente a la presión arterial, pues tenemos que, obviamente, los mecanismos van a ser opuestos, ¿no? La aparición de las manifestaciones igual van a ser en parte semejantes al del hipertiroidismo. Bien, aquí en cambio la bradicardia, la disminución del llenado ventricular, la contractilidad cardíaca, hacen que se reduzca aquí el gasto cardíaco. También aquí hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, una relajación,
y un llenado ventricular diastólico más lento. También suelen estar disminuidas las tasas metabólicas, lo que conducen a una disminución de la demanda de oxígeno periférico. En este caso, la presión diastólica suele estar elevada y suele estar también cerca del 30% de pacientes con hipotiroidismo manifiesto. Ya, también suele haber una liberación de renina en esta patología que disminuye con una mayor sensibilidad a la sal. Por tanto, la consiguiente reabsorción de sodio conduce a una expansión del volumen sanguíneo hasta en un 5.5%. También se ha demostrado que en estos pacientes que se han sometido a una tiroidectomía por cáncer de diferentes causas, eh, se puede detectar también un aumento de la rigidez aórtica y una función distólica alterada durante el hipotiroidismo manifiesto. Ya. También se sabe que las hormonas tiroides tienen un efecto directo sobre los mecanismos bioquímicos y moleculares de la homeostasis de los lípidos. Y por tanto, en el hipertiroidismo se ha visto que hay unas concentraciones séricas altas de colesterol total y de las LDL o lipoproteínas de baja densidad. Y el mecanismo principal se debe a que de la hipercolesterolemia es que se acumula el colesterol LDL por una reducción del número y actividad de receptores en la superficie celular, lo que da como resultado una disminución en el catabolismo hepático, sobre todo de las LDL. También, además de las dislipidemias, como efecto secundario al hipotiroidismo, también se han descrito cambios en los patrones de coagulación. Es por ello que los pacientes con hipotiroidismo van a desarrollar al final hipertensión arterial como consecuencia de la combinación de diferentes mecanismos, como son la hiperlipidemia, el estado de hipercoagulabilidad, la disfunción endotelial y, por último, la rigidez de las arterias. Pásale. Ya. En cuanto al hiperparatiroidismo tenemos, pásale, que en caso de que sea esporádico, se suele caracterizar por hipercalcemia, que suele estar atribuible a la sobreproducción de hormona paratiroidea, ya sea por causas como los adenomas o una hiperplasia tiroidea. Sin embargo, en una proporción de pacientes con hiperparatiroidismo primario, alrededor de un 20% se habla, suelen mostrar niveles normales de calcio, eh, en presencia de concentraciones de hormonas paratiroidea elevadas. En cuanto a su etiología, el adenoma paratiroideo, ya mencionado, es la causa más común, que se ha descrito que es hasta el 85% de los casos de hiperparatiroidismo primario. Y después le siguen con un 10% de frecuencia lo que es la hiperplasia paratiroidea. Y dentro de las causas menos comunes se puede encontrar el adenoma paratiroideo múltiple en un 4%, o el carcinoma de paratiroides en un 1% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues las más frecuentes están relacionadas con la hipercalcemia, y entre estas tenemos la anorexia, la fatigabilidad muscular, el dolor abdominal, el estreñimiento, náuseas, polidipsia, síndrome depresivo, confusión mental y también afecciones óseas. Ya, en cuanto al diagnóstico, pásame. Ya. En cuanto al diagnóstico, se sabe que el incremento simultáneo de PTH inmunoreactiva en el suero con elevación de calcio sérico son considerados el estándar de oro para el diagnóstico de hiperparatiroidismo. Por otra parte, también la ecografía, la gamografía con tecnesio 99 son técnicas de imagen también que son predominantes para buscar la localización preoperatoria de adenomas paratiroides y tienen una buena sensibilidad y especificidad.
siendo llegar hasta similares. En cuanto al tratamiento, tenemos que se basa específicamente en la extirpación quirúrgica del adenoma, en este caso para tiroides. También se ha visto que se suelen administrar medicamentos como calcimiméticos, mejor dicho, para reducir la concentración de hormona paratiroidea y normalizar los niveles de calcio en sangre. Pasaré. En cuanto al mecanismo, pues como sabemos que la PTH activa la proteína sinasa C, por tanto aumenta la entrada de calcio y va a inhibir indirectamente el efecto, esto a su vez, de la contractibilidad a la estimulación beta-adrenérgica en el cardiomiocito. También se ha visto que puede actuar como vasodilatador en células de músculo liso vascular y que también sus niveles aumentados tienen y una mayor actividad cardiovascular a la noradrenalina. Se ha visto que pueden provocar hipertensión. También se ha explicado que otros posibles mecanismos incluyen la mediación de la hipercalcemia, donde va a amplificar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentar los niveles de endotelina, la producción de especies reactivas de oxígeno, provocando así una disfunción endotelial. Y por último, los efectos en los órganos pues van a ser falta de distensibilidad arterial, independientemente de las señales endoteliales. Pasaré. Ya, en cuanto a la coartación de la aorta, también tenemos que pasarle. Pues bien, como se sabe, es un estrechamiento de la aorta. Puede ocurrir con mayor frecuencia cerca de la arteria subclavia izquierda y el ligamento arterioso. También puede ocurrir en otras localizaciones, pero no suelen ser tan comunes, como en el arco aórtico, en el segmento transverso proximal o incluso en la aorta torácica o también en la aorta abdominal. En cuanto a su causa más común de la coartación, es la constricción de la aorta en la región del conducto arterioso persistente o en el ligamento ductal. El tejido ductal, por tanto, va a causar constricción en esta área y, por tanto, estrechamiento de la luz. La coartación también puede ser compleja y presentarse con hipoplasia del arco aórtico y componentes de otras lesiones cardíacas del lado izquierdo. En cuanto a su presentación clínica, pues la edad en el momento del diagnóstico y los síntomas de la coartación dependen de la gravedad de la lesión y de los diagnósticos asociados. Los pacientes suelen presentarse asintomáticos durante muchos años y desarrollar hipertensión progresiva. Los dolores de cabeza, hemorragias nasales, debidos a la hipertensión preestenótica, son un síntoma de presentación común, al igual que la fatiga de piernas debido a una hipoperfusión postestenótica. En lactantes se pueden presentarse signos y síntomas de falla cardíaca, mientras que en los adultos jóvenes eh, la presión arterial en las extremidades superiores igual suelen estar elevadas. En el examen físico se encuentra una disminución y un retraso de los pulsos femorales. Suele haber también claudicación de miembros inferiores, mientras que la auscultación cardíaca en el borde esternal izquierdo se encuentran eh, soplos sistólicos con irradiación en la espalda y la diferencia de presión arterial entre las extremidades superiores e inferiores suele ser de unos 20 milímetros de mercurio más en los miembros superiores. Pásale. Ya, en cuanto al diagnóstico, pues la ecografía transtorácica es a menudo la modalidad de primera línea para evaluar la sospecha de coartación debido a la fácil accesibilidad. Ya, y por otra parte, en cuanto al tratamiento en el recién nacido, que suele presentarse con shock, la estabilización se debe dar con soporte cardiorrespiratorio. La infusión de prostaglandina E1 puede abrir el conducto arterioso, pero también puede relajar el tejido del segmento de la coartación. El tratamiento también consiste en eliminar el segmento estrechado y se logra quirúrgicamente o mediante técnicas transcatéter. Pásale.
En cuanto al mecanismo para que produzca la hipertensión, pues fisiopatológicamente pueden haber dos presentaciones. La primera es en la edad del neonato, que se asocia a una disfunción del ventrículo izquierdo y shock por intolerancia del miocardio neonatal al aumento repentino de la poscarga que ocurre debido al cierre del conducto arterioso. Y esta presentación a menudo ocurre dentro de de la primera o 2 semanas después del nacimiento, mientras que en pacientes eh, de la edad mayor, niños mayores y adultos, la coartación en este escenario se da como un resultado de la hipertensión de las extremidades superiores, lo cual conduce a una enfermedad arterial coronaria temprana, aneurismas aórticos y enfermedad cerebrovascular. Pásale. Por otra parte, en el síndrome de la apnea del sueño, pásale, se caracteriza por episodios de interrupción, ya sea parcial o completa, de la respiración durante el sueño, por un colapso de las vías en la región faríngea. Eh, en cuanto a su etiología, se debe principalmente a una anatomía orofaringea y velofaringea estrecha o anormal. También por una anormalidad hereditaria en el esqueleto craniofacial o por el aumento de comorbilidades y de factores como la obesidad, el envejecimiento, para que se produzca esto. También la falta de regulación neurofisiológica de los músculos dilatadores de las vías respiratorias también contribuyen a que se presente el cuadro. El colapso suele ocurrir a nivel de la faringe, en la parte posterior de la lengua, úvula y paladar blando. También puede producirse un deterioro de las funciones cognitivas, como concentración, atención y memoria. Pásale. Y por otra parte, en cuanto al diagnóstico, se recomienda solicitar un estudio del sueño a los pacientes con síntomas que están sugestivos a padecer este, y especialmente en aquellos con factores de riesgo, como comorbilidades y complicaciones asociadas a los mismos. El método para confirmar el diagnóstico es la polisomnografía y la poligrafía respiratoria, pues en cuanto a la primera, es ideal para confirmar el diagnóstico y para cuantificar su gravedad. Incluye una medición del esfuerzo respiratorio mediante el flujo de aire que entra por la nariz y la boca, y también se mide la saturación de oxígeno por oximetría. Eh, Pásame. Ya. También cabe mencionar que antes para el tratamiento suelen basarse en cambios en la rutina o comorbilidades que especialmente son sugestivas, y especialmente se tiende a dar presión positiva a estos pacientes para que mejoren así su presión intratorácica y puedan percibir mejor o mayor cantidad del aire ambiente. En cuanto al mecanismo, pues se cree que la hipoxia intermitente causada por esta apnea contribuye a una cascada de eventos que conducen al inicio o progresión de la enfermedad cardiovascular. Se suele presentar por periodos de desaturación o reoxigenación de la oxihemoglobina, y esto se puede explicar en parte por el aumento de la presión arterial y también debido a los aumentos de los mediadores quimioreceptores también en la actividad simpática, que van a inducir una vasoconstricción periférica. También la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se desencadena por la hipoxemia intermitente, es probable que conduzca a que se desarrolle la hipertensión en estos casos. También se han atribuido un estado inflamatorio elevado en estos síndromes debido a la hipoxemia inducida y la falta de sueño, y ambos afectan de forma independiente aumentos de los marcadores inflamatorios. Pásale. En cuanto a la obesidad y sobrepeso, pásale. Se sabe que los malos hábitos y una ingesta excesiva de grandes cantidades de calorías, el descenso de actividad física, conllevan a padecer este estado patológico, y que a la final van a afectar de diferentes maneras, no solo la presión arterial, sino también a diferentes enfermedades cardiovasculares. Pásale.
Pues bien, en cuanto al diagnóstico, la evaluación integral de estos enfermos se debe indagar sobre antecedentes familiares, personales, de los componentes del posible síndrome metabólico, pues la coexistencia de síndrome metabólico en pacientes obesos incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ya, en cuanto al tratamiento, como en cualquier paciente hipertenso, el manejo del obeso debe iniciarse con modificaciones del estilo de vida, los cuales van a mejorar la sensibilidad de la insulina, modifica favorablemente el perfil de lípidos y la pérdida de peso también ayuda a que se reduzcan marcadores inflamatorios. También se ha propuesto que la ingesta de nutrientes específicos se debe basar en los niveles de lipoproteínas. La adopción de una dieta DASH baja en sodio también puede proveer alimentos cardiosaludables que reducen igual el peso. También se ha visto que la actividad física es clave pues, para el tratamiento, ya que el incremento de la actividad física cuando se combina con una reducción de la ingesta calórica es esencial para disminuir factores de riesgo. Se recomienda al menos 30 minutos al día en la mayoría de los días de la semana. Eh, ya, también se suelen utilizar fármacos como se han mencionado antes, inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, beta bloqueantes. También es importante señalar fármacos que se usan para el control de peso, como el Orlistat o el Rimonabant, y no están contraindicados en pacientes hipertensos y ayudan a disminuir el peso y así eh, controlar las cifras de presión arterial. Ya, en cuanto a los mecanismos que puede provocar una hipertensión arterial, se han descrito varios. Por una parte, incluyen una resistencia a la insulina, la inflamación, el estrés oxidativo, las adipodecinas como la adiponectina, leptina, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Más específicamente, el aumento de la adiposidad está fuertemente correlacionado con la disfunción endotelial debido al aumento del estrés oxidativo amplificado y la disponibilidad de óxido nítrico a nivel del endotelio vascular. También se han relacionado marcadores de inflamación elevados, proteína C reactiva. Ya, también el aumento de esta actividad inflamatoria eh, va a ser a menudo va a resultar, mejor dicho, en una disfunción vascular. Eh, en sí, como resultado, esto va a ver que en el sistema renina-angiotensina-aldosterona no se va a estar regulado sistemáticamente y se va a alterar la hemodinámica renal, causada por la dilatación de la arteriola renal aferente y vasoconstricción arteriolar renal eferente. La combinación de una actividad mejorada del sistema nervioso simpático y la actividad del sistema adrenina-angiotensina aldosterona en obesidad también causa una alteración en la natriuresis, aumentando la reabsorción renal de sodio y la expansión del volumen extracelular, lo que propaga aún más el desarrollo de la hipertensión en estos pacientes. Pues, y por último tenemos la hipertensión inducida por medicamentos. Perdón. Pues bien, diversos agentes terapéuticos, sustancias químicas, pueden aumentar la presión arterial de diferentes modos o mecanismos. Por lo tanto, en cada individuo hipertenso se debe obtener un historial completo que incluya el uso de medicamentos, agentes de venta libre y sustancias ilegales. Y según las revisiones que hemos realizado, mediante este cuadro se pueden resumir la mayoría de medicamentos que pueden producir una hipertensión arterial secundaria, que por tanto es necesario llevar un historial clínico muy importante y sobre todo conocer los mecanismos de cada uno de estos fármacos
se puedan ser administrados en dichos pacientes de manera oportuna y con la seguridad, con la mayor seguridad posible. Y pues, Ok, chicos, estuvo bien hecha la división. Veamos qué complementamos el día miércoles de los foros. Nos veremos el miércoles, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. hasta luego, ¿no?